Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra, en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Iglesia, les quiero contar, si recordarán, estamos en la serie Mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y comenzamos, Derek nos introdujo haciendo esta excelente introducción sobre el tema, hablando del libro del Apocalipsis, cómo se debe leer, hablando sobre las ventanas de tiempo y que no, como cristianos no debemos temerle al libro del Apocalipsis. Hay toda una cultura de tenerle miedo a este libro, más que miedo por los eventos futuros y las profecías que Apocalipsis habla, que son tan reales el día de hoy, sino más bien debe llenarnos de esperanza de la venida de nuestro Señor, que Él está aquí con nosotros. Y después nos habló de las dos primeros mensajes a las iglesias, la carta a la iglesia de Éfeso y la carta a la iglesia de Esmirna. Y quería recordarles algunas cosas. Recuerden que las cartas Apocalipsis no se leen literal. Bueno, la Biblia no se lee literal. Existe un receptor primario y uno secundario, y esas iglesias eran iglesias reales en Asia Menor, ahora Turquía, y eran problemas que ellos estaban viviendo como tal, pero también son una representación de nosotros hoy en día como iglesia, tanto de la iglesia a nivel global, tanto de la iglesia a nivel local, y tanto de cada uno de nosotros como iglesia que somos. ¿Están conmigo, sí? ¿Están conmigo, sí? Vamos al texto. ¿Y qué es Vamos al texto. ¿Y qué es ese texto? Abre su Biblia y tenga ese texto, porque vamos a ir y vamos a volver en momentos de la prédica. Así que vaya a Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel. Y Derek les explicaba algo muy importante que hay que entender. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El ángel es el pastor o los líderes que tenían la responsabilidad de llevar esta palabra a toda la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene espada aguda de dos filos dice esto. El Señor Jesucristo dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y enseñaban a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo conozco tus obras, porque el Señor conoce quiénes somos. Derek lo decía la vez pasada, es muy importante entenderlo. Él conoce si eres hijo de Dios por lo que haces, o conoce si eres hijo de Satanás por lo que haces. Recuerda al Señor cuando habla con los fariseos y les dice, ¿sabes? Ellos decían, somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, no, son hijos de Satanás, porque las mismas obras de Satanás están en sus corazones, porque querían asesinar al Señor.
Y el Señor repite 2 veces que este lugar, Pérgamo, es donde está el trono de Satanás, donde él mora. ¿Por qué? Porque Pérgamo era una ciudad de dioses paganos, de templos de dioses paganos y festivales a dioses paganos. Ahí se encontraba, era el centro de adoración a Zeus, a Afrodita, era el templo de adoración a Atenea. Era donde comenzó la adoración a César, porque primero comenzó la adoración a estos ídolos. Pero el hombre cae en el mismo pecado de Satanás y después quiere ser adorado él. Y los hombres llegaron a adorar a César como si fuera un dios. La gente venía a este lugar para sanidad de estos dioses paganos. Venían y ofrecían sacrificios humanos para ellos. Venían y había prostitución en los templos. Había fornicación y lujuria de todo tipo en esos templos. Por eso Jesús le llama, este lugar es donde habita Satanás. Saben, mis hermanos, hay ciudades hoy en día, sobre todo en la ventana 1040, donde Satanás habita de la misma forma, donde las personas llegan y entregan dinero y entregan comida en los pies de los ídolos. Lo hemos visto. Así lo es. ¿Por qué? Porque la tradición se los enseña. Porque si no tienen miedo a que lo que los ídolos les van a hacer. Y hay un video que tenemos en la iglesia que nos compartió Pierce. ¿Recuerda a Pierce? Nuestro hermano misionero. Pierce nos compartió un video de cuando estuvo en Butón, a donde había un hombre que era su guía y que cada vez que pasaban frente a un templo, él llegaba y ponía ofrendas en los templos. Y él le preguntaba a ese hombre, ¿por qué haces eso? Y él dice, no lo sé, fue como me enseñaron. Toda adoración a los ídolos, toda religión del mundo sin Cristo es lo mismo. Son hombres y mujeres pidiéndole a las deidades que por favor los perdonen por sus pecados, creyendo que porque dan cosas su conciencia va a ser limpia, y no es así, nunca lo va a hacer. Es un engaño que ha estado por miles de años en la tierra. ¿Sabe? Pero no solo hay que tener una piedra enorme de oro, un ídolo frente a nosotros para que ese lugar sea gobernado por Satanás. Donde reina el pecado, Satanás gobierna. Donde reina la lascivia, Satanás gobierna. Donde reina los excesos, donde reinan los pleitos, ahí mora Satanás. Y hay otros lugares que combinan las dos cosas, que combinan los pecados de hoy en día con ídolos. Hay una ciudad, Hong Kong, que yo tuve la oportunidad de estar cuando me casé con mi esposa en el 2015, que es una de las ciudades más lindas que he estado en mi vida. Vos ves rascacielos gigantes con atrás montañas, son islas pequeñitas y en cada isla hay rascacielos, y es una de las ciudades más modernas del mundo, y atrás ves una montaña bellísima, pero la gente está tan vacía. Usted pasa por la ciudad y le pregunta a cualquiera ¿en qué cree? No te saben contestar. No son budistas, aunque tienen un Buda en cada uno de sus restaurantes y tiendas. ¿Saben quién es el dios de los hongkoneses? Es el dinero. Todos viven, se levantan para hacer dinero y dinero y dinero de todas las maneras posibles. Y en la montaña más alta tienen uno de los Budas más grandes que hay en toda Asia, el Buda Tiantang de la prosperidad, el Buda obeso de China de la prosperidad. Quien los ve, poneme la imagen, porfa, Brian. Es este. Y los ve a todos desde arriba. Y desde arriba los engaña a todos. Y desde arriba los tiene a todos en su mano. Y nadie se da cuenta porque están muy ocupados con su día a día. Y les pregunta si dicen es tradición, es protección, trae fortuna, trae muerte, mis hermanos. Es engaño y mentira de este mundo. Ya la puedes quitar. ¿Y saben qué? No estamos tan largo como sociedad de eso. No estamos tan largo. Hoy los jóvenes adoran más que nunca lo material. Saben, veo oleadas de jóvenes en la iglesia, no fuera de la iglesia. Afuera pasa de todo, pero en la iglesia que están compitiendo por puestos de trabajo. ¿Quién es el que logra ser manager primero? ¿Quién es el que logra tener más, el mejor carro, las mejores cosas? Y se les ha olvidado lo importante. Igual de engañados que el hongkonés.
Gente que cada día está más entregada a sus pasiones y a sus deseos carnales y le llaman, es que somos abiertos, soy abierto con mi sexualidad. No eres abierto, estás lleno de pecado. Son muy pocos los matrimonios que conozco mayores de 40 años que no hayan tenido un episodio de infidelidad en sus vidas. Y eso es muy triste, mis hermanos. Inclusive dentro de la iglesia, los niños bombardeados por la basura del mundo, por el reggaetón, que es pornografía auditiva. Usted va a una fiesta familiar y escucha a la gente poniéndole el reggaetón a los niños y los ponen a bailar y se ríen de eso, mientras que no entienden que lo están entregando a las pasiones, al movimiento de este mundo. Sus películas llenas, cargadas de brujería y contenido sexual explícito. Tengo jóvenes que vienen a la iglesia acá un sábado y se van a su casa a ver, vienen 2 horas a la iglesia y se van a su casa a ver 5 horas de anime, que está lleno de todo esto. La corrupción está peor que nunca y se va a poner peor, porque así es este mundo, porque el mundo se va a poner más complicado, dice la Biblia, no más fácil. No importa quién quede de presidente. Hay un hombre que se llamaba Joseph Fossé. ¿Tú le estoy bien? ¿De francés? Fossé, no sé si estoy bien. Era un filósofo y un hombre de mucho dinero. Y él dice estas palabras. Dice, todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta es saber cuál es. Esa es la naturaleza de todos los hombres. Nos vendemos por dinero. Nos vendemos al pecado. Todos somos así. Usted tenía su precio, yo tenía mi precio. Pero tu precio y mi precio fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre te pagó por ti. Y todos mis hermanos somos engañados. Y lo peor de todo es que todos engañados como sociedad creemos que porque caminamos una vez al año a Cartago ya todo se solucionó. Y no es así, mis hermanos. Ni cerca está de lo que la palabra nos enseña, de cómo debemos vivir como cristianos. Siga leyendo conmigo y dice, pero en medio de todo esto, en medio de todo este lugar donde mora Satanás, ¿saben qué? Ustedes han retenido mi nombre y no han negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, Antipas era un líder de la iglesia en Pérgamo, un pastor de la iglesia que fue asesinado, donde mora Satanás. Y Derek nos predicaba la semana pasada y decía que la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida, primero en su parte económica, no los dejaban trabajar si ellos no llegaban y decían, César es Señor. Pues Pérgamo ya estaba un poco más adelante que eso. En Pérgamo ya estaban siendo asesinados los cristianos, porque donde mora Satanás vas a ser perseguido. Quiero que sepas eso, donde mora Satanás siempre serás perseguido. Pero hay un remanente santo que se mantenía santo en medio de las garras de Satanás en Pérgamo. Y el Señor les habla, y el Señor les da fortaleza y esperanza a través de esta palabra. Por eso es tan importante. Pero el Señor también los corrige. Y el Señor les dice, ¿sabes qué? Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sabes qué? Han retenido mi nombre. Saben que han sido fieles a la palabra. Pero tengo unas poquitas cosas todavía contra ti. Padre que ama disciplina, y es verdad. Y el Señor está llamado a hacernos como iglesia. Tiene la función de perfeccionarnos y llevarnos de gloria en gloria por amor a su nombre. Y se dan cuenta que los dos problemas que tenía Pérgamo tienen la misma raíz. Eran problemas doctrinales. Hay un problema de doctrina en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es doctrina, mis hermanos? La gente dice, es que esta iglesia tiene sana doctrina. Pero no conocen la doctrina bíblica. No saben lo que son la doctrina, son las enseñanzas bíblicas. Nuestra doctrina se basa en muchos principios. Está la redención, sustitución, está la gracia. Pero ¿saben qué es el problema, mis hermanos? La iglesia no conoce esos principios. Hay gente que tiene años de estar en la iglesia y le preguntas, ok, explíqueme la doctrina de la redención. No sabe explicarla. Tienes que temer de eso, porque tal vez no eres cristiano. Una persona que no entiende su salvación, muy probablemente no conoce a Cristo.
La iglesia primitiva, Hechos 2:42, dice que ellos hacían tres cosas, se mantenían en tres cosas: la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, la oración y sobre todo, y la primera, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, o sea, la enseñanza de Jesucristo, lo que Jesús les había enseñado. Los judíos no, los judíos llegaban, usted entra a una sinagoga y ve a un rabino o un maestro sentado alrededor con muchos niños y está leyendo la Torá literal. Y ellos se la aprenden, pero no la entienden. Y está alrededor todos los niños y la leen con euforia cuando vienen las partes más eufóricas. Pero Jesús no, Jesús les enseñaba el nuevo tiempo que venía, el tiempo de la gracia, el tiempo donde tus pecados fueron perdonados por su sangre. Y por eso ellos comenzaban a enseñar la doctrina a la gente, para que la gente entendiera y se pudiera defender cuando llegaran los tiempos de doctrina falsa a la iglesia. Y los tiempos de doctrina falsa llegaron muy pronto. Y usted y yo vivimos en los tiempos de mayor doctrina falsa que hay en todos los tiempos de la historia. La globalización, el internet, las redes sociales han hecho de que todo el día estás bombardeado por doctrina. Y te apuesto que el 90% de esa doctrina no es bíblica, es falsa. Y usted dirá, usted está viendo un video y de pronto te sale un anuncio, usted dirá, eso me lo puso Dios. No, te lo puso Facebook. Y cuando usted agarra, usted paga pauta de Facebook y usted agarra un keyword, una palabra clave, cristianismo, y usted puso entre sus creencias que usted es cristiano, le van a bombardear por un montón de cosas. ¿Sabe qué es? La mayoría no es bíblica y no es correcta. Y eso estaba pasando en Pérgamo. Había falsa doctrina dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Sigamos leyendo. Y aquí tienes a los que retienen. El Señor dice, tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Balaam era un profeta, ya lo vamos a hablar, que enseñaba a Balac, que el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ven que dice, no todos creían esto. ¿Retienes a quiénes? A aquellos que guardan estas dos cosas: la doctrina de Balac y la doctrina de los nicolaitas, que vienen de Nicolás. Ya lo voy a explicar. Una de esas doctrinas era externa y una era interna. Una venía de afuera de la iglesia y la otra venía de dentro de la iglesia. Y los dos eran problemas doctrinales que la iglesia tenía. Externo, Balac. Balac fue un profeta que conocía a Dios. Quiero contarle eso. Usted lo puede leer en Números 22. Él habla con Dios. Él conocía a Dios, pero él era rebelde con Dios. Él sabía muy bien quién era Jehová, pero él quería hacer lo suyo porque su corazón estaba lleno de las pasiones del mundo, estaba lleno de riquezas del mundo. Pero él viene de afuera, él no era israelita, él es de un grupo selecto de personas como Melquisedec, como Jetro, que es el suegro de Moisés, que ellos conocían a Dios pero no eran israelitas. De alguna forma ellos habían conocido a Dios. La Biblia no lo explica, pero ellos ya conocían la verdad de Cristo, de Dios, de Jehová en ese tiempo. Pero este hombre es contratado por este rey Balac, que en el tiempo donde Israel estaba en el desierto, faltaban 2 años para llegar a la tierra prometida. Este rey ve a lo largo al pueblo de Israel y le tiene miedo. Así que él llega y contrata a este profeta y lo llama y le dice: ocupo que maldigas a Israel. Vean las palabras que le dice: ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y este rey Balac le ofrece riquezas de todo tipo a Balaam, y Balaam se vende y le enseña al pueblo de Moab a cómo hacer caer a Israel, que representa a la iglesia. ¿Cómo? Le enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se vuelvan a los ídolos. Ya les era fácil a ellos volverse a los ídolos. Y a cometer fornicación, a caer en pecado sexual. Como les decía a mis hermanos, estamos invadidos más que nunca de estas doctrinas de todo tipo. Y le voy a hablar solo de unas cuantas, no tengo mucho tiempo. La prédica pasada de la mañana
me quedé pegado aquí y no me quiero quedar pegado, porque la predica es otra cosa. Nuestro enfoque nunca debe ser lo de afuera, nuestro enfoque son las doctrinas de Cristo, nuestro enfoque no es el pecado, es Cristo, que es importante. Pero bueno, la prosperidad, tenemos años como iglesia del Señor, de vivir bajo muchas iglesias bajo esta doctrina de la prosperidad. Estamos atestados de predicadores que viven para pedirle dinero a la gente. Hoy en día hay grupos de música cristianas que solo se hacen para hacer plata y fama, y son cánceres dentro de la iglesia. Desvían la atención a la gente de lo que es verdaderamente importante. Mantienen al cristiano en un status quo, esperando recibir la nueva revelación de tal, y no han entendido que ese no es el llamado de la iglesia. No es comer y comer hasta engordarse, es ir afuera y predicar la palabra de Cristo. Es diferente. Y estos no se aprovechan de los recursos y demás de la iglesia para eso. Y como cristianos, ¿saben qué? Les quiero contar algo. Mi abuela ya está muy mayor. Mi abuela fue una mujer de Dios, pero muy mal enseñada en su tiempo. A ella le enseñaron que cuando tienes mucho es porque eres un siervo fiel de Dios. Cuando no tienes nada es que muy probablemente estás en el juicio de Dios por tus pecados. Y eso no es cierto. Nuestro Señor no tenía ni una moneda, mis hermanos. A Jesús le dicen, hay que pagarle impuestos al César. Él dice, denme una moneda para ver quién está en qué cara está en la moneda. ¿Recuerdan? Él no tenía ni una moneda, y no es porque el Señor fuera vago. El Señor era un hombre trabajador, carpintero y conocido por su trabajo, mis hermanos. Pero el dinero era poca cosa para él. Pero vivimos en tiempos de predicadores que hablan de dinero y quieren generar dinero y te dicen, el Señor te va a bendecir y te va a bendecir con cosas económicas. Nada más lejos que de la Biblia. Sabes, en Levítico el Señor puso un tiempo que era el tiempo del jubileo. ¿Lo has leído? Levítico capítulo 25. Era un tiempo especial que el Señor había hecho porque sabía que los israelitas eran fanáticos del dinero y les gustaba hacer plata. Así que el Señor pone este tiempo, que era el tiempo donde todo se devolvía. El año del jubileo, las cosas que habías comprado, los terrenos se volvían al dueño original, las deudas eran canceladas y todos volvían a empezar de cero. Porque Dios no nos diseñó para ser ricos, a nadie. Dios nos diseñó para depender de Él. Y en el último año, ¿sabes qué? Nadie cosechaba nada. Dios no lo permitía, nadie cosechaba nada, ni recogía nada. Y ellos decían, ¿de qué vamos a comer? Ese año dependerían de Jehová, su dador, porque Dios nos hizo para depender de Él. Y es hermoso depender del Señor. Hubo un tiempo que en esta iglesia tuvimos, hace muchos años, 15 años, cuando no estábamos llamados al pastoreo todavía. Nuestra pastora se fue y nos mandó unos pastores de afuera, no voy a decir de dónde. Y ellos comenzaron a pastorear dentro de la iglesia. Recuerdo que ese tiempo, de pronto un día me doy cuenta que estaban haciendo dinero, oraban por la gente y le cobraban, y hacían todo tipo de cosas que estaban mal. Y Derek no estaba en ese momento en el país, estaba fuera del país, y yo lo llamé. Yo era un chamaco, pero un chamaquillo ahí, y le dije, Derek, está pasando esto, voy a hablar con ellos, y si ellos no quieren entender, los voy a echar de la iglesia. Y dicho y hecho, y así fue. Y yo les dije, vean, aquí no se viene a hacer dinero. Si creen que esta iglesia era pequeñita, solo habían jóvenes, no había ni dinero, ¿saben qué? Pero no vení a esta iglesia, no se viene a hacer dinero. Al día siguiente desaparecieron, sellaron sus cosas y nunca más los volvimos a ver. No fuimos llamados a ser ricos, no fuimos llamados a ser conocidos. Pero si Dios nos bendice, es para dar. Y si Dios nos hace ser conocidos, es para su gloria, mis hermanos, nada más. Otra doctrina que entra dentro de la iglesia y entraba en ese tiempo de las 7 iglesias y entra hoy en día es el judaísmo. Derek predicaba esto la semana pasada sobre la iglesia de Esmirna, sobre aquellos que se llamaban judíos. Sabes, el judío está igual de que perdido que el musulmán, está igual que perdido que el budista, que el hinduista, que cualquier credo, que el ateo, está igual de perdido. Sin Cristo están perdidos, mis hermanos. Pero hoy en día hay cristianos que dicen hay que volver a los principios judíos y hasta celebran las fiestas judías y celebran el Yom Kippur. ¿Sabe que el Yom Kippur es el 10 días que los judíos se lamentan por sus pecados? Y
todos nos debemos lamentar por nuestros pecados, pero tus pecados fueron sanados, fueron limpiados por nuestro Señor Jesucristo y ya eres libre de eso. Dice la Biblia que Él agarró tus pecados y los echó fuera en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Y el día que estás frente al Señor, tienes abogado, tu Señor Jesucristo, Él pagó por ti. Tantas fiestas judías que saben que de hombres que no conocieron al Mesías, lo tuvieron a la par y lo asesinaron. Y la iglesia cae en estas mentiras. Otra mentira es el cristianismo liberal que acepta lo que el mundo acepta, las perversiones del mundo porque están de moda. La iglesia nunca va a ser popular, quiero que sepas eso. La verdadera iglesia nunca va a ser popular porque es la conciencia de la gente. Son las leyes del Señor en el corazón de la gente que no lo conoce, que le molesta. Eres quien le molesta, con amor le molestas, pero eres ese que le molesta a la iglesia, que le molesta a la gente. Así es, para eso fue llamada la iglesia y por eso seremos juzgados y perseguidos. El coaching cristiano, mis hermanos, usted no encuentra esa palabra en la iglesia. Y muchos cristianos, y es tan peligrosa, muchos cristianos agarran a estos coaches y les pagan y los siguen como si fueran pastores, como si fueran los ministros que el Señor puso ante ellos. Saben, y esto es muy serio. Ser llamado al ministerio es algo muy serio. Vaya primero a Timoteo 3 y lea lo que Pablo le escribe a aquellos que sienten el anhelo por servir al Señor. Hay requisitos para esto: hombres de una sola mujer, que tengan su casa en orden, que vivan con testimonio, buen testimonio para los de afuera, que sean sobrios, tantas cosas que el Señor enseña acerca de los que son llamados a servirlo a Él. Pero lo más peligroso es que estas prácticas mezclan la psicología, no tengo nada contra la psicología, conozco psicólogos cristianos que son increíbles, pero mezclan prácticas de nueva era también. Pero la psicología no es la palabra del Señor, pero la nueva era son prácticas similares al paganismo de los viejos tiempos, donde el hombre tiene poder y su mente tiene poder, y ellos mezclan esto, igual que los nicolaitas, y ya lo vamos a ver. Mezclaban la verdad bíblica con principios paganos, movimientos de defensores de la fe. Hay un montón de movimientos de gente que se llama defensores de la fe, que lo que son es gente que tiene conocimiento pero poco carácter, porque para el hombre es muy fácil crecer en conocimiento, pero el carácter crece a un ritmo distinto. Así que critican a todos aquellos que no tienen el mismo conocimiento y se burlan de los que hablan en lenguas, se burlan de los que tal, y los llaman herejes por doctrina general, por cosas que no son importantes. Nadie se va a ir al infierno por hablar en lenguas, mis hermanos, nadie. Doctrina general. Pero lo que nos debe unir es lo fundamental. ¿Estamos claros de eso? Si no lo está, para eso hay cursos que la iglesia da de esto. Está el curso de fundamentos, están los discipulados, cosas que se enseñan dentro de la iglesia. Pero esta gente dice defender la fe, como humillando a los otros, haciendo división y pleito entre la iglesia del Señor. Saben, en Hechos 18 hay una palabra que me encanta. Dice que estaban Priscila y Aquila. Ellos eran discípulos de Pablo. Era una pareja que eran usados en el ministerio de Pablo, con él, con el ministerio del Señor. Y ellos ven a este hombre Apolos de Alejandría, que era un hombre culto, que estaba predicando y era bueno para predicar, pero Apolos todavía no tenía la revelación completa. Apolos predicaba el bautizo de Juan porque es lo que le habían enseñado, porque no había escuchado a Jesucristo todavía. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando Priscila y Aquila lo ven predicando eso, no le dicen Apolos, y lo humillan, no, dice que lo llaman aparte y le enseñan este camino nuevo y lo instruyen en el camino del Señor, un camino más excelente, Jesucristo. ¿Sabes? Y le enseñan con amor a Apolos. Y Apolos llega a ser este líder poderoso de la iglesia primera, asesinado, pero este líder poderoso que tocó a muchísimas personas. ¿Están conmigo? Sí. Movimientos políticos. Nuestra pelea no es política, mis hermanos. Estados Unidos está viviendo más que nunca movimientos políticos de cristianos fundamentalistas. ¿Sabe? Que pelean muchas cosas que sí es cierto, van en contra de la palabra de Dios, pero no lo pelean para que la gente conozca a Cristo, lo pelean porque quieren
cuidar su status quo, quieren cuidar sus cosas, quieren cuidar estar bien ellos. Nuestra pelea no es política, mis hermanos. Los cristianos no votamos por un partido específico. Los cristianos tenemos sobre cualquier cosa está nuestra fe y nuestros principios. Pero no votamos porque todos los cristianos vamos para allá. No, no es eso. No, nuestra batalla nunca va a ser contra carne ni sangre, mis hermanos. Miedo a las maldiciones. Creo que este es es el movimiento que representa mejor la doctrina de Balaam. Balaam fue contratado, ya les dije, por Balac para maldecir a Israel. Y cuando él llega al monte donde iba a maldecir a Israel, él comienza a hablar. Quería hablar maldición, pero el Señor no lo deja y comienza a bendecir a Israel y a bendecirlo. Porque lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Porque aquel que está en Cristo no puede ser maldito por las cosas del mundo. No puede ser. No podemos vivir bajo miedo a lo que nos enseñaron. No podemos. Porque el que está en Cristo vive bajo la sangre del Señor. Porque el Señor cuida de él. Y muchos cristianos viven atemorizados por las obras del enemigo. Y me maldijeron. Y temen a esto. Y su doctrina es el miedo. Hay una palabra lindísima en la Biblia. En segunda de Samuel, que dice que estaba David, lo estaban persiguiendo. Y lo estaban maldiciendo y apedreando. Dice que uno de sus soldados le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que los mate? Dice David: no, déjalos. Y dice estas palabras: quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. David sabía en quién confiaba y sabía que sobre cualquier maldición estaba su Señor. Así que no puedes vivir con miedo. Es que me dijeron tal cosa, me maldijeron. Estás en Cristo, mi hermano. Estás en Cristo. Voy a tomar un momento de agua, está bien que no aguanto la garganta. Pueden quedarse callados y verme mientras tomo agua. Muy bien. Y había otro problema interno, que eran los nicolaitas, que venían de Nicolás, un hombre que se crió en la iglesia, fue un líder de la iglesia, pero nunca conoció a Cristo realmente. Y su doctrina era una mezcla entre cristianismo y paganismo. Y el versículo dice que Dios aborrece esto, porque Dios, si algo aborrece Dios, son las mezclas, los tibios. No puedes creer en Cristo y leer el horóscopo, mis hermanos. No puedes hacer eso. No puedes decir que crees en Cristo y tener crucifijos en tu casa. No puedes decir que crees en Cristo y tener santos colgados de tu cuello o de tus muñecas como amuletos de la suerte. No puedes hacer eso, porque estás combinando tu cristianismo con paganismo. De esta iglesia se levantarán hombres y mujeres como nunca antes lo creemos. Hemos visto su mano en todos estos, 11 años de ministerio. Hemos visto su mano poderosa y creemos que se levantará gente que hará cosas mayores que nosotros. Pero también se levantará falsa doctrina de aquí, de los que estamos sentados acá, que engañarán a muchos. Saben que no conocen la verdad. ¿Por qué no la conocen? Porque no abrieron su Biblia todas las semanas después del culto de hoy. Porque no tienen tiempos de oración con el Señor. Porque se limitaron a las prédicas. Porque no tienen una relación con Dios. Porque no conocen la doctrina. Así que serán engañados, como lo hizo Nicolás con mucha gente, como lo hacía la gente en Pérgamo, como lo ha hecho a través de toda la historia. Si algo ha dañado a la iglesia, no ha sido la persecución la ha hecho más fuerte. Si algo ha dañado a la iglesia, es la misma iglesia y las doctrinas equivocadas que salen de acá. Y ya nos ha pasado muchas veces, nos seguirá pasando. Pero está en ti que cuides las cosas que el Señor te ha dado. El Señor te dio la salvación, cuida tu salvación. No porque la pierdas, mi hermano, porque el enemigo tiene un plan de destrucción para tu vida. Puede que nunca pierdas tu salvación. ¿Sabes qué? Pero tu vida será un calvario lejos de Él. Y el Espíritu Santo estará apagado en ti. Y vendrá gente que hablará palabras dulces, pero son venenosas.
Hay familias que se comen a los pastores de la iglesia y a los líderes en la cena, con palabras dulces, con crítica constructiva. Pablo decía, que hablen de mí en público. Escucha, Timoteo, que hablen de mí lo que dicen en público, no lo que dicen en privado, en lo escondido. Eso pasará en la iglesia, no dejará de pasar nunca. Es una característica de la iglesia. Muchos hombres se levantaron después de Cristo y dijeron, soy el Cristo, y no lo eran. Cristo solo hay uno. Esta iglesia va a cuidar la doctrina, le parezca a usted o no le parezca. Va a hablar de pecado, le parezca a usted, le parezca que vaya en contra de los derechos humanos. No nos importa, mis hermanos. Por encima de los derechos humanos está la palabra del Señor. Vamos a hablar de arrepentimiento mucho, porque es como comienzas. Porque aquel que se arrepiente y se arrepiente todos los días va a ser un hombre humilde. Y el Señor usa a los humildes. El Señor pone a los humildes en grandes lugares. Así que vas a escuchar arrepentimiento muchas veces, hasta que te salga arrepentimiento de los oídos. Porque el Señor nos mandó a predicar arrepentimiento. Vean, no seamos como las iglesias que quieren escuchar cosas nuevas. La palabra de Dios es suficiente, mis hermanos. Nueva revelación, ya la tienes toda, tienes a Cristo. Les he contado varias veces esta historia. Si usted tiene tiempo de ir a la iglesia, la ha escuchado, y si no, no importa. Hace mucho tiempo, como unos 4 años, a los pastores nos invitaron a un congreso de otra iglesia fuera de acá, fuera de este país, no voy a decir dónde. Y esta iglesia, una iglesia que yo atesoro todavía y amo, de gente entregada al Señor realmente, que busco al Señor de corazón. Una iglesia grande, podía duplicar o triplicar este lugar. Yo compartí en esa iglesia hace mucho tiempo, una iglesia que amamos, ¿sabe? Pero en ese congreso trajeron un hombre famoso de Dios, o entre los cristianos. Ese hombre llegó y predicó y comenzó a decir unas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Le decía a la gente, ¿sabes qué? Lo fundamentaba muy bien. Y le decía, ¿saben qué? Ustedes, la iglesia es Cristo. Y lo fundamentaba, no le voy a hablar de cómo lo fundamentaba porque no tengo tiempo para eso. Pero él decía, y un excelente predicador, carismático y muchas cosas. Y él decía, la iglesia es Cristo. Porque cuando el Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigue? Está persiguiendo a la iglesia. Entonces la iglesia es Cristo y muchas otras cosas decía. La iglesia no es Cristo, mis hermanos. Porque si la iglesia fuera Cristo, tendría la autoridad de Cristo. Y no lo tenemos. En la autoridad de Cristo podemos hacer cosas, pero no la tenemos. Usted no es Cristo, ni yo soy Cristo. Y comenzó a decir tantas mentiras satánicas a la iglesia. Y saben que ninguno de estos líderes se levantó. Y nosotros veíamos esto y decíamos, no puede ser que eso esté pasando. Y nadie se levantó. Y le decían amén. Y le decían tantas cosas a este hombre. No sé por qué. Tal vez lo vieron como irrespeto a esta persona. Tal vez les dio miedo caer en maldición. Tal vez les dio no sé qué les pasó, pero no lo hicieron. Esta iglesia en cuestión de meses cayó y se destruyó totalmente. Pasó de ser una iglesia, como les digo, 3 o 4 veces más grande que esta, a volver a una casa, a reunirse. Sus líderes se perdieron. Vino muerte a los líderes de la iglesia, vino tantas cosas. Y la iglesia se perdió, mis hermanos. Se está levantando otra vez y oramos por ellos. Pero se perdió totalmente. Porque no defendieron la doctrina del Señor. Porque no fueron fieles a su palabra. Aunque fue otro hombre el que vino. Eso no le puede pasar a la iglesia del Señor. Y el Señor termina y dice, se los he dicho, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Qué raro, ¿qué es este maná escondido? Y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Y qué es esto que está dando el Señor? ¿Qué es eso que nos va a dar? ¿Qué es esto que nos promete al que guardar su palabra? Y escuche qué hermoso, y con eso quiero terminar. Dice maná escondido. El maná, el Señor lo usa como simbolismo tantas veces. Recuerda cuando está en el desierto, el Señor que mandó maná del cielo.
Recuerda que Jesús dice: yo soy el pan de vida, soy el maná que ha caído, que viene del cielo. Y ahora habla del maná escondido, las cosas ocultas de Dios. Y aquel que venciera, el Señor le va a dar maná escondido. ¿Sabe? Y el pan tiene una característica tan importante en la humanidad. El pan es el alimento más comido de toda la humanidad. Es accesible, usted encuentra una panadería en cualquier lugar, cualquiera puede hacer pan, es baratísimo. Y alimenta multitudes, porque el Señor abrió esto para todos. Porque el Señor dice: quien guardar esta palabra, no importa quién seas, tendrás de este maná escondido, de este pan que he preparado para todos. Porque el Señor soñó que todos llegaran a Él, que ninguno se perdiera. Y una piedrecita blanca, y los teólogos dicen, la teología y el contexto histórico, no la Biblia, dice que hay 3 posibilidades de significado para esta piedrecita. El primero podría referirse a un procedimiento jurídico. Cuando había un juicio en tiempos de la antigua Grecia, usted iba al juicio y estaba un jurado, y usted llegaba, y si usted era culpable o inocente, el jurado pensaba que usted era culpable o inocente, si era inocente ponía una piedrecita blanca, si era culpable ponía una piedrecita negra, y al final contaban a ver qué decía el jurado, a ver si era inocente o culpable. Parece que fuera esto, pero el problema es que a estas piedrecitas no se les escribía nada, entonces probablemente no era esto. Y el Señor dice que Él escribe en esta piedrecita, ¿qué? Un nombre nuevo, un tiempo nuevo. La segunda opción es que en aquel tiempo una piedrecita blanca servía como amuleto de la suerte, era una tradición pagana. E inclusive si estaba escrito algo que solo la persona conocía, tenía doble eficacia. Pero esto es raro que el Señor se refiera a esto, a una práctica pagana, para explicarnos un regalo que Él nos va a dar. ¿No les parece extraño? Así que muy probablemente no es esto tampoco. Pero la tercera teoría que los teólogos dicen es que en aquella época era común que la entrada al teatro, la entrada a un banquete especial o algún evento especial fuera una piedrecita blanca, y en ella ponían tu nombre, y ese era tu acceso a ese banquete y a ese momento especial. Yo no digo que sea esto, pero sabes, es hermoso pensar que esa piedrecita es la entrada cuando el Señor pone tu nombre. Dice que es un nombre nuevo, porque estás en nueva naturaleza, porque estás hablando de que estarás con Él en las bodas del Cordero, estarás con Él en el banquete mesiánico, con Él sentado junto a todos los santos, a todos aquellos que vencieron al mundo, todos aquellos que mantuvieron su fe, y ahí comerás el maná escondido de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar y quiero que pienses en esto. ¿Sabes quién escribió estas cartas de Apocalipsis? Fue Juan, fue el apóstol Juan, el último de su generación, el último que quedó de su generación. Todos sus compañeros que guardaron la buena batalla fueron asesinados por Jesucristo su Señor, y Él es el último que queda. Y Él ve a este Dios, Él ve a Cristo en toda su gloria, con esos ojos que son llamas de fuego, y cuando abre su boca son como espadas. Él ve a Dios, a Jesús así, ¿sabes? Pero Él no teme, porque Él también conoció al Jesús hecho hombre, el cual amó, el cual Él sabía, y Él se llamaba a sí mismo el amado, el discípulo amado. Él lo vio en la cruz, Él lo vio morir por Él, lo vio en la cruz desangrarse, así que Él no teme. Sabes, Él sabe en quién ha puesto su esperanza y su confianza. Él sabe que su Señor Jesucristo lo ama, lo cuida, lo protegerá y estará con Él todos los días de su vida, y después de su vida estarás con Él. Y Él te cuidará, y en Él descansarás. Sabes, en Él no habrá más dolor y más tristeza. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están acá. Padre, que anhelen sobre cualquier cosa del mundo esa piedrecita blanca que tú tienes para ellos, Señor. Que la atesoren más que nunca, Señor. Que atesoren comer el maná escondido que tú guardaste.
para los que le aman. Que en los momentos difíciles sepan que tú estás ahí con ellos. Padre, gracias por cada uno, Señor. Que se levante toda una generación de gente que sea un remanente santo en el lugar donde mora Satanás. Son remanente tuyo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno. Señor, sabemos que los usas poderosamente, Señor, y que ellos guardarán su fe donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Eric, vale. Podemos terminar la transmisión, Brian. Bueno, iglesia, con esto quedamos oficialmente despedidos. Antes de salir, ya les vamos a ir